Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer su presencia, darles la bienvenida a este emblemático edificio, sede actual del Grupo San Valero. Y bueno, la charla coloquio, sí, bueno, pues la mesa, ¿no?, que nos reúne hoy aquí, que vamos a compartir a lo largo de esta tarde, lleva por título Rompiendo el estigma, cómo la depresión afecta a nuestros jóvenes y qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos actuar, cómo podemos ayudar. En primer lugar, la pregunta que lanzaría sería el qué hace tan necesario el hablar, ¿no?, de la depresión en esta etapa de la vida. Entonces, bueno, es cierto que la salud mental de nuestros jóvenes está comprometida, no de todos, por supuesto, pero sí que de una parte importante y más, ¿no?, que hace unos años, que hace una época, ¿no?, al fin y al cabo. Entonces, bueno, si hacemos referencia a cifras, podemos hablar, pues, de conclusiones publicadas recientemente, en abril de 2022. Pues algunas de ellas, pues, proceden de un grupo de trabajo multidisciplinar sobre salud mental en población infantil y juvenil de la Asociación Española de Pediatría, que nos dice que la pandemia, por ejemplo, ocasionó hasta un aumento de un 47% de los casos de trastornos mentales en edad infanto-juvenil. Nos hablan de que desde el 2019 los casos de ansiedad y depresión, así como los diagnósticos de TDAH, se multiplicaron por 3, 4 respectivamente, y los suicidios han crecido hasta un 59%. Yo cuando hablo, la verdad es que sobre salud mental en población infanto-juvenil, ¿no?, es fácil echarle la culpa a la pandemia. Sí que es cierto que la pandemia marcó un cisma importante, pero también es verdad que no es un problema ocasionado a raíz de la pandemia, ¿no? De alguna manera estaba ya ahí, más o menos latente, más o menos larvado. Está claro que la pandemia, pues, lo ha magnificado o de alguna manera lo ha desencubierto, pero el mismo estudio al que hacía referencia nos habla de que en torno al 10% de los niños y al 20% de los adolescentes, previamente a la pandemia, sufría trastornos mentales, con consecuencias obviamente que se pueden prolongar si no son diagnosticadas y tratadas a tiempo para toda la vida. La depresión está claro que es un problema frecuente entre la juventud a nivel mundial. Puede ser un grave problema de salud con repercusiones importantes, tanto a nivel económico como a nivel social. Es un trastorno mental, hemos de diferenciarlo también de las fluctuaciones anímicas como respuesta, pues, a situaciones negativas en el día a día. Y debido, por supuesto, a que la etapa, dijéramos, de mayor riesgo de inicio de la depresión es la adolescencia, lo que es sumamente importante, es lo que vamos a hacer hoy aquí, es la información, ¿no? La información para que, pues, no se convierta en un problema enmascarado que persista en la vida adulta y, por supuesto, podamos llegar a minimizar el impacto que tiene, pues, en el adolescente, en el joven, pues, tanto a nivel académico, a nivel social, a nivel familiar y en el sufrimiento que puede conllevar también para estas personas. De todo esto vamos a hablar hoy aquí. Yo realmente aquí no soy la protagonista, para ello tengo a 3 ponentes excepcionales a mi lado, que trabajan diariamente con este tipo de problemas y otros muchos. Entonces, bueno, voy a pasar a presentarlos para en primer lugar conocerlos y ver un poquito, en primera instancia lo que haremos será dirigirles una ronda de preguntas, pero por supuesto dejaremos a continuación, pues, también espacio para que ustedes puedan lanzarles todas aquellas preguntas, inquietudes, consideraciones que estimen oportuno. Empezando por mi derecha, tengo a Laura Bafalui. Laura es psicóloga clínica, en estos momentos es docente también de los claustros del grado en fisioterapia y del grado de de psicología de la Universidad San Jorge. También pertenece al grupo de investigación Gaias, trabaja, pues, sobre todo, pues, aportando su experiencia a la psicología clínica y de la salud. A mi izquierda tengo a María del Castillo Aparicio, que es doctora en Psicología Clínica, psicóloga clínica en Quirón Salud y vocal de la Junta Rectora del COPA, del Colegio de Psicólogos de Aragón. Y nos acompaña también Manuel Martínez Pérez, que es psicólogo general sanitario, dedicado sobre todo a la salud mental infanto-juvenil en ASAME, Asociación Aragonesa por Salud Mental.
Vamos a empezar entonces con esta mesa redonda. Para empezar, pues bueno, os voy a dejar que os presentéis. Yo os he presentado, he hecho una breve aproximación a cada uno de vuestros perfiles. Os voy a dejar que os presentéis y que además nos habléis un poco desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia, tanto la actual como la experiencia profesional que tenéis previamente, de cuál es vuestro contacto que os une con la salud mental de nuestra población infanto-juvenil. Si quieres empezar tú, Laura. Vale, perfecto. Bueno, pues como ha contado Laura, yo soy psicóloga clínica, entonces pues mi formación ha sido como residente de psicología y ese fue mi primer contacto con la psicología infanto-juvenil. Y una vez terminada mi formación, pues ya empecé una consulta privada atendiendo sobre todo a adolescentes y adultos, ¿no? Más adolescentes pues de la segunda parte de la adolescencia, ¿no? Sobre todo 14, 15 años. Aparte, pues luego en la universidad, que estoy trabajando desde 2015, pues mi contacto con los alumnos, ¿no? Que doy clases en primero y segundo, y luego también formo parte del servicio de orientación psicológica de la universidad, y allí pues también hacemos una atención, una primera orientación a aquellos alumnos que pueden necesitar una ayuda psicológica dentro de su funcionamiento en la universidad, y detectar también casos que pueden requerir, ¿no? Una intervención más especializada. Entonces, bueno, pues ese es básicamente mi contacto, ¿no? Sobre todo el trabajo me permite ver esa etapa, ¿no? De la segunda adolescencia y juventud, ¿no? Ver cómo se va cristalizando, terminando de formar la persona. Y luego me gustaría también, que seguro que hablamos de la importancia de los cimientos previos, ¿no? de la primera infancia, que yo no trabajo con ella, pero que me parece que va a ser un tema que va a salir aquí, ¿no? El foco en la primera infancia también. Muy bien, Laura, pues gracias. Pasamos a María, si quieres contarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues yo igual en este área estoy menos preparada que vosotros. Mi experiencia en la labor clínica es sobre todo con adultos. Un 25% pueden ser pues, desde los 13 a los 25 años. De hecho, pues, hoy he visto a 2, por ejemplo, de 6, 2 eran adolescentes. Sobre todo mi experiencia va también con escuelas de padres. Todo mi inicio en la psicología llevé muchos grupos, ¿no? De escuelas de padres, y ahora en el colegio del que soy vocal de la Junta he traído un poco para que lo vean y puedan acceder en la página web el decálogo de parentalidad positiva, que como Laura decías, cuando hablamos de la salud en los adolescentes es algo que ha habido que ir trabajando esos cimientos en la infancia, ¿no? Entonces, un poco esa es mi experiencia. Muy bien, María, gracias. Manuel, tu turno. Sí, vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme para estar aquí y por invitar por extensión a ASAPME. Yo, como psicólogo infanto-juvenil del Departamento de Atención Infanto-Juvenil de ASAPME, llevo a cabo mi labor en este departamento desde el año 2017, que es cuando la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental lo puso en marcha. Lo puso en marcha inicialmente porque empezamos a gestionar un teléfono, el teléfono contra el acoso escolar del Gobierno de Aragón. Es un teléfono que está a disposición de las familias, de docentes, de niños y niñas que ven posibles situaciones de acoso escolar. Nosotros hacemos una primera acogida, somos todos psicólogos, psicólogas, y posteriormente pues derivamos, en caso de que así sea necesario, al equipo de convivencia del Gobierno de Aragón. Fruto de esta colaboración empezamos también a atender a chicos y a chicas en nuestra consulta privada dentro de la asociación, y comenzamos nuestra labor, yo creo que más importante y probablemente más bonita, como estábamos hablando hace un rato en la otra sala, que es la de la prevención, la de poner esos primeros cimientos, ¿no? La de poner esos primeros conocimientos, no solamente en los docentes, las docentes, sino también en el alumnado. Y como anécdota, también
también lo hemos contado antes, pero me gusta compartirlo. Nosotros tenemos una formación además preciosa, está mal que yo lo diga, pero es la verdad, sobre salud mental, además en forma de escape room, gamificada, para chicos a partir de segundo, tercero de eso. Son formaciones que venimos ofreciendo desde hace muchísimo tiempo a todos los centros educativos, pero es curioso, sintomático, que solo desde que llegó la pandemia, solo desde que pasó la pandemia, los centros educativos han decidido que podemos entrar en sus contextos para hablar de salud mental. Sí que te abren la puerta para hablar de acoso escolar, para hablar de conflictos, de convivencia, pero no de salud mental, ¿no? Con lo cual, bueno, espacios como este son importantísimos, pero el hecho de que se empiece a hablar de salud mental también en el entorno educativo es vital, y en ello estamos. Bueno, algo bueno nos ha traído la pandemia entonces, ¿no? Es obvio que, como decía antes, se han magnificado los casos, pero bueno, la necesidad también ha determinado pues bueno, experiencias como la que nos acabas de contar, ¿no? Esa apertura de puertas por parte del sistema educativo, lo cual, bueno, es súper positivo. Lo que estamos viendo es que, bueno, tenemos a 3 profesionales en contacto con realidad clínica, realidades diferentes, pues hemos hablado de segunda adolescencia, hemos hablado de adultos, de escuelas de padres, efectivamente, desde la prevención también educativa que se hace en ASAGNE, con lo cual yo creo que bueno, va a ser muy complementarias las aportaciones que podéis hacer cada uno de vosotros. A continuación, pues bueno, os voy a pedir un ejercicio, ¿no? Un poquito que, bueno, bajo vuestro criterio me digáis 3 palabras, explicándome el porqué, ¿no? ¿Con qué 3 adjetivos o qué 3 palabras son para vosotros, a qué 3 palabras asociaríais, ¿no? La salud mental de nuestra población infanto-juvenil, que puedan ser simbólicas o representativas para vosotras, para explicarnos un poquito con qué las relacionáis fundamentalmente, o cómo lo veis, cuál es vuestra percepción. Bueno, empiezo yo, ¿no? A ver, si queréis empezamos por Manuel, pues porque venga, no seas Manuel, siempre tú la que rompas aquí Venga, ya que tengo el micro empiezo, ¿no? Y luego ya cambiamos. A ver, ha costado encontrar 3 adjetivos o quedarme solo con 3, pero bueno, el primero que he elegido ha sido olvidada, porque me parece que la salud de nuestros niños y adolescentes no ha sido prioritaria, hace tiempo que no es prioritaria para la sociedad en general, ¿no? Yo creo que el modelo de sociedad que últimamente o que las últimas décadas se ha establecido no valora la crianza, no da tiempo a los padres para esa crianza, no valora la tarea de criar a los niños, ¿no? Ni los profesores están especialmente bien valorados, ni el trabajo de la crianza está bien valorado, ¿no? Entonces, olvidada porque no ha sido un tema relevante hasta que estas estadísticas no nos están escandalizando. El segundo sería golpeada porque últimamente, pues no solo con la pandemia, previamente a la pandemia, pues todo el tema de las redes sociales, la generalización de los smartphones, bueno, y todo lo que esto significa, un poquito también la crisis climática, que yo veo también a los adolescentes preocupados con eso. Pues todo esto ha hecho que la salud mental de los adolescentes pues tenga que enfrentarse a muchos obstáculos. Y por no ser muy pesimista, el último adjetivo es recuperable, ¿no? Porque también son una población que son vulnerables, pero que también son muy plásticos, ¿no? Y que tienen mucha capacidad para recuperarse, igual que eso, ¿no? Que esa vulnerabilidad a veces les hace caer, pues también están ahí en una etapa de crecimiento de conexiones neuronales a tope, y que también pues es algo recuperable, ¿no? Vamos a quedarnos con eso, con algo positivo. Sí. Olvidada, golpeada, recuperable. ¿Las tuyas, Manuel? Bueno, me han encantado. Ahora tenía que haber empezado yo. Bueno, yo tengo 2. La tercera no sé si quizás mientras voy diciendo las otras 2 se me ocurrirá. Con 2 nos conformamos. Pero bueno, yo tengo elegidas las palabras maltratada y mal entendida. Y además separando el mal del resto de la palabra. Mal entendida, maltratada. Maltratada porque además son datos, el 50% de los casos de problemas de salud mental infanto-juvenil no reciben ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de abordaje, o el que reciben no es el adecuado.
que luego hablaremos un poco del tema, el tema del intrusismo y de determinadas prácticas que vienen a restar en lugar de a sumar. Esto con respecto al maltratada, que yo creo que es más evidente y mal entendida en el sentido de que da la sensación, cuando se habla de estas cifras, cuando se habla de salud mental infanto-juvenil, de que sea una especie de realidad paralela y completamente separada de lo que es la vida de los adultos, cuando en realidad no es más que la consecuencia de unos engranajes que no están funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir, evidentemente los chicos y las chicas ahora no nacen más vulnerables, ni son de cristal, ¿vale? Por aquello de la famosa generación de cristal. Nacen exactamente igual que nacíamos nosotros y nosotras. Lo único que ha cambiado, evidentemente, es el ambiente, el contexto que les rodea. Y el ambiente y el contexto que les rodea se lo ponemos nosotros y nosotras. Se lo ponemos los padres, madres, se lo ponen la comunidad educativa, se lo ponen los medios de comunicación, se lo ponen el entorno, el mundo que al final que les ha tocado vivir. Y evidentemente esto puede parecer que es un mensaje muy pesimista porque parece harto complicado, ¿no? Saber cómo podemos ahora cambiar de buenas a primeras toda la sociedad, pero creo que es importantísimo poner el foco donde realmente está y no en que los chavales de ahora vienen y luego la coletilla que le queramos poner. No tiene absolutamente nada que ver con eso y de ahí esa lección de mal entendida. Sí, y bueno, completamente de acuerdo, ¿no? Parecía además eso, la expresión tópica de cualquier generación pasada fue mejor. Bueno, pues vamos a analizar el por qué, ¿no? Vamos a ver de dónde viene, cuál es la raíz, ¿no?, del problema. Y además, y discúlpame, me permito añadir una cosa, y es que es algo que yo he dicho en varios foros y sigo manteniendo. La sensación generalizada es que no se deja a los niños y a las niñas ser niños y niñas. La etapa de la adolescencia, mucha gente comenta que es que cada vez son adolescentes primero. No, cada vez les empujamos a ser adolescentes primero. Hay que permitir a los niños, a las niñas, ser niños y niñas, con todo lo que eso conlleva, que también tienen sus problemas y también tienen sus propios demonios esa edad, por supuesto. Ahora sí. Gracias, Manuel. Bueno, María, es tu turno. Bueno, estoy impresionada, ¿no?, con este repaso que habéis hecho y me alegra de que tengamos pues eso, cosas distintas, ¿no?, que aportar. Mis palabras eran inestabilidad, soledad y crecimiento. Creo que están en una realidad totalmente cambiante. La propia vivencia de tantos estímulos a los que están sujetos, pero también la inestabilidad de sus casas, incluso del área educativa, lo que se les va proponiendo, que también va cambiando. Entonces es como que tampoco pueden mirar a un futuro en el que sepan qué va a pasar y eso tampoco les ayuda a definirse. El otro día con una compañera me decía, claro, los jóvenes de antes tenían como una sociedad que cambiar, algo por lo que luchar y ahora luchan contra sí mismos porque realmente no encuentran los mismos objetivos que podía haber antes, no tienen... al final los modelos están colocados en una estética, en tener un éxito, en estar felices y entonces todo el rato están viviendo un continuo fracaso de no alcanzar esa aparente felicidad tan fácil, ¿no?, que están viendo en las redes. Luego la soledad, porque no hay tiempo para hablar. No se les entiende porque no hablan, porque pasan mucho tiempo aparentemente acompañados con los móviles, ¿no?, con ese contacto virtual, pero realmente no hablan realmente de lo que les importa. En las consultas es lo que vemos, ¿no?, que de pronto el simplemente sentirse escuchados, entendidos, validados, ya provoca un cambio. Y eso es porque no lo están teniendo. Y entonces se sienten muy juzgados y se juzgan mucho a sí mismos. Y luego pues el crecimiento, pues por supuesto, es una etapa riquísima, ¿no?, de capacidades, de apertura, de curiosidad. Y a mí me tiene impresionada. Yo tengo un hijo justamente ahora de 20 años, cómo van cambiando sus cualidades. Es capaz, no lee nada porque lo lee todo a través del móvil y cosas cortas y sin embargo
cuando tiene que escribir un texto, te escribe un texto con una calidad de vocabulario, porque ahora el aprendizaje está viniendo de otras maneras, ¿no? Pero yo estoy impresionada de eso, de cómo están adaptándose a todos estos cambios y también generando nuevas capacidades y cualidades. Muy bien, María. Pues ya simplemente creo que diciendo 3 palabras o 2, cada uno de vosotros han salido conceptos súper importantes, ¿no? Hemos hablado de cambio de paradigma, de cambio también de referencias, de modelos, de ausencia de modelos, el poder, ¿no? La búsqueda de lo inmediato, la frustración que genera, ¿no? El no encontrar esa inmediatez en absolutamente todo. Bueno, yo creo que vamos bien. Ya han salido aquí conceptos importantísimos que me imagino que a lo largo de las siguientes cuestiones iremos reiterando, iremos adentrándonos en ellos. He empezado, ¿no? Esta mesa redonda hablando de cifras publicadas, algún estudio, hay mucha evidencia científica, muchísima, sobre todo lo que estamos viendo ahora publicado 2022, inicios de 2023, recoge un poco el impacto que tuvo la pandemia en nuestra población infanto-juvenil, ¿no? Claro, la evidencia científica es lo que tiene, hay muchísima, muy buena, pero va siempre un poquito con demora, va un poco con retraso, todos sabemos, los que estamos metidos, ¿no? En el mundo de la investigación publicamos que siempre entre que se lleva a cabo todo el proceso, los datos que tenemos ahora están reflejando una realidad de hace unos años, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber, como clínicos, yo creo que es el momento ideal, que cada uno de vosotros me contéis un poco cuál es vuestra experiencia a la consulta, realmente qué es lo que estamos viendo a día de hoy cuando atendéis a población joven en vuestras consultas, cada uno desde vuestra propia perspectiva. María, si quieres aquí empezar tú ahora. Bueno, pues yo sobre todo veo problemas de ansiedad y de depresión y, conductas autolíticas. Ha habido un aumento importante que crean bastante alarma, ¿no? Y, sobre todo parece que les cuesta mucho encontrar un lugar. Claro, también es un síntoma de ser adolescente también, ¿no? Buscarte, pero es cierto que son mucho más sensibles a todo lo que está pasando y realmente son más conscientes de que necesitan ayuda y la piden, ¿no? Entonces, eso es lo que más me sorprende, que vienen, hace unos años venían, me acuerdo un día que viene un chico, está en la sala de espera, que lo acababa de dejar, lo habían traído, acompañado los padres, ¿no? Y digo, pues pasa, cuéntame, ¿qué te trae? Dice, no lo sé, me ha dejado aquí mi madre. Y dice que es que últimamente estoy muy irritable, pero yo no sé por qué he venido. Entonces, ni siquiera a veces sabían para qué, ¿no? Ahora son muy conscientes, vienen, es como que son conscientes que hay una manera de sentirse mejor y confían en la psicología, cosa que tenemos que agradecer, ¿no? Este cambio. Entonces, y también lo tienen bastante naturalizado, ¿verdad? Total. Bueno, claro. Antes acudir al psicólogo era y lo comentan luego. Si es que mi amiga me ha comentado, o nos comentamos lo que nos dicen nuestras psicólogas y... pues yo lo observo en sí. las aulas, Sí, como sí. educadora, en las aulas universitarias oyes tranquilamente que he ido al psicólogo, que mañana me toca psicólogo, eso es muy frecuente, ¿no? Cosa que hace, unos años era prácticamente impensable, ¿no? Se hablaba con menos naturalidad, por lo menos, ¿no? Entonces, he sido como muy concisa. Realmente lo que más veo es dificultad para relacionarse, en algunos casos bastante aislamiento. Y luego eso, una baja autoestima y daño a sí mismos. Paso palabra. Bueno, continúo yo para que esta vez termines tú. Yo sí que veo hay una diferencia en el tema de las edades. Es verdad que en la adolescencia tardía y la primera juventud está como muy normalizado, es cierto, el tema de acudir a psicoterapia. Sin embargo, en los más pequeños, y cuando hablo de los más pequeños, ojo, estoy hablando de 7, 8, 9, 10 años, sí que es bastante frecuente que lleguen un poco como que les han puesto ahí en la silla delante tuya. Es ese perfil, el perfil no sé,
¿no? Que es un clásico, que no saben por qué están ahí, no tienen ni idea. Y además, cuando le preguntas, digo, bueno, vale, muy bien, tú, ¿no? Pero ¿y tu padre, tu madre, qué te ha dicho? Antes de traerte aquí por los pelos, ¿qué te ha dicho? No sé. Muchas veces falta esa conversación, bueno, o no lo quieren contar, ¿eh? Pero es cierto que muchas veces falta esa conversación, falta ese intercambio de opiniones, por pequeños que sean los chicos, las chicas, previo a que vengan. Luego también veo ya en una etapa un poquito más avanzada, ya lo que viene siendo la educación secundaria, muchos chicos, chicas que vienen rebotados. Que cuando les preguntas si han tenido alguna experiencia con profesionales de la psicología, te contestan y dicen, sí, he ido a 7. Y dices, ostras, ha ido a 7. Y luego, claro, y te empiezan a contar las experiencias y dices tú, madre mía, pues yo voy a ser el 8º. Porque sí, porque lo que hay es, hay mucho desconocimiento con cómo funcionan las intervenciones psicoterapéuticas, y eso hace que muchas veces, sin ánimo de culpabilizar, pero ocurre, muchas veces padres y madres quieren resultados ya. Y en el momento en el que no tienen resultados, a las 3, 4 sesiones, pues automáticamente, como un amigo, una amiga le ha recomendado un psicólogo, una psicóloga, pues venga, pues ahora cambiamos, que no me va bien, ¿no? Y esa figura la estamos viendo y no sin cierta preocupación. Y en cuanto a problemáticas, pues es cierto que ese cuadro de depresivo, ansioso, que además se mezcla, porque en la población infanto-juvenil todo está como mucho menos definido, ¿no? En cuanto a más sintomatología, es quizás lo que más estamos viendo. Rasgos de tipo límite, como comentábamos antes, vinculado a conducta de tipo suicida, pero sí, ese terreno fanganoso, ¿no? Entre la depresión y la ansiedad, la búsqueda de valores, de un sentido a la vida, es un poquito lo más frecuente. ¿Cómo llegas a ese niño cómo se establece, ¿no?, la alianza terapéutica con ese niño que realmente no sabe ni por qué está sentado ahí? Bueno, yo siempre le digo que la persona para la que trabajo es él o ella y no sus padres. Porque muchas veces ese niño o niña a veces viene un poco en oposición con sus padres, ahí hay una mala relación, no siempre, pero muchas veces la hay. Entonces yo siempre se lo digo, yo previamente esto se lo he dicho a los padres, le digo, yo le voy a decir esto, que lo sepáis, yo trabajo por y para él, y esto quiere decir que los objetivos y lo que vamos a trabajar lo vamos a trabajar tú y yo en conjunto. Que luego tus padres pueden tener otros, ya lo hablaré yo con ellos. Para eso me pagan a mí, es mi trabajo. Pero los objetivos nos los vamos a marcar tú y yo. Entonces siempre les pido que, por supuesto, den un tiempo razonable, den una oportunidad a que me conozca, a que yo le conozca a él o a ella, y entonces a partir de ahí tracemos una hoja de ruta. Suelen quedar convencidos. Les pongo el mensaje un poquito más adaptado, ¿eh? No me pongo tan pedante sí, como... ya me imagino ya. Pues a mí me has convencido, claro. Bueno, Laura. Bueno, sí, coincido con ellos también en que después de la pandemia ha habido un boom de demandas, ¿no? Y que nos hemos visto todos un poco saturados, que también ahora otra vez yo siento como que estamos volviendo a la calma, ¿no? Y además de lo que estamos hablando, yo me he dado cuenta también de que hay un perfil de pacientes que no llegarían a cumplir criterios de depresión ni de ansiedad ni de psicopatología, pero que sí tienen algún malestar que no están pudiendo resolver en su entorno, ¿no? Y que antiguamente o antes o las generaciones anteriores sí contábamos con una comunidad, con un colegio, con, yo qué sé, pues con una asociación juvenil, con un equipo de deporte, con un vecindario, con una asociación del barrio, en el que teníamos apoyos, además de pues, si había una situación familiar conflictiva o lo que sea, tenías tus apoyos fuera. Y ahora encuentro que hay muchos adolescentes, como digo, ¿no?, que tienen malestares, que no cumplen criterios de psicopatología, pero que vienen al psicólogo porque necesitan una orientación, un referente, un sitio donde desahogarse, la soledad que decías antes también, ¿no?, que están muy solos, a veces pasan muchas horas solos porque los padres trabajan muchas horas. Y son como siempre, yo me doy cuenta como que siempre tengo un grupo ahí de 3 o 4 pacientes que son de este perfil, y que esto nos tenemos que preguntar por qué, que el psicólogo está sustituyendo una labor que a veces tienen que hacer las familias, la sociedad, la comunidad, el Estado a veces también, que debería facilitar a las familias atender a los niños. Entonces, sí es verdad que es muy bueno que se haya desestigmatizado el ir al psicólogo, me parece positivo a tope,
Pero también es verdad que no todo lo va a solucionar el psicólogo, ¿no? Que hay problemas que nos tenemos que encargar de ellos como sociedad y que no vale decir, bueno, pues mira, que vaya al psicólogo y ahí ya que lo arreglen. No, a ver, nos tendremos que mirar todos como sociedad, en la comunidad educativa, en los gobiernos, los estados, ¿no? Tendremos que pensar también qué está pasando, ¿no? Que el psicólogo no puede sustituir lo que nos está pudiendo hacer fuera, ¿no? Entonces, aparte de la psicopatología, yo veo que hay ese grupito, ¿no? de pacientes que eso, ¿no? Que necesitan un sitio en el que estar. De hecho, con tu respuesta te estás adelantando un poquito a otra de las preguntas que yo tenía planteada, que iba un poco relacionado con esto, ¿no? Sí que es verdad que si nosotros vamos a la evidencia nos hablan de un infradiagnóstico, como no todos los casos se diagnostican y consecuentemente no llegan a tratarse en época, de forma prematura, ¿no? En época precoz, en la adolescencia. Pero si bien es cierto que por lo menos esto es igual más personal, lo que observo es que esa tendencia a la ruptura del estigma es fantástica, ¿no? El hecho de que se hable pues con más naturalidad de salud mental, se aborde, encuentres información por todos los lados, haya pues muchos lugares de encuentro en los que se hable de este tema, pero al mismo tiempo veo, esto es muy personal y aquí me podéis llevar la contraria, que esa tendencia, dijéramos, a romper el estigma y a naturalizarla hace que también en muchas ocasiones, aunque sea únicamente verbalmente, hablemos de pues, depresión, por ejemplo, o sea, llevemos a poner en nuestra boca un diagnóstico cuando hay una clínica inespecífica o cuando hay algo reactivo pues, a una mala temporada o una vivencia negativa en el día a día. Entonces, yo os iba a lanzar esta pregunta, por eso te digo que te has adelantado un poquito, ¿no? Si realmente, ¿qué pensáis de esta tendencia? Si lo veis como yo, ¿qué pros y contras tiene esta tendencia, ¿no? Y un poco si tan necesario es hablar de diagnósticos, ¿no? O qué nos puede aportar hablar de diagnósticos o cómo abordar, pues dijéramos, esta otra clínica que estás viendo en consulta y que no respondemos a un diagnóstico concreto. Os lo lanzo ahí un poco siguiendo con el hilo que has abierto, Laura. El que queráis, venga. Igual yo porque me he quedado ahí un poco pensando, ¿no? Con lo que decías de quién tiene que asumir ese cuidado. Sí, por supuesto, la comunidad tiene que ser un entorno que sostenga emocionalmente, ¿no? a sus miembros. Pero cuidado, porque realmente es verdad que no hace... Mi punto de vista es que no hace falta que haya psicopatología para que pudiera haber intervención. Creo que a nivel preventivo, desde la psicología estamos más preparadas y preparados para orientar. Muchas veces incluso las familias o el entrenador del equipo o los compañeros, la orientación que dan es ahora mismo... En redes se habla mucho de psicología, entonces a veces lo que van a recomendar es más presión para la persona, igual no la saben acompañar como realmente necesitan. Entonces, cuidado con que haga falta la psicopatología para la intervención, porque creo que cuando hay malestar ya hay una buena intervención porque ya se pueden desarrollar estrategias cuando todavía no se han mermado sus fuerzas, ¿no? Eso por ese lado. Luego, si hay que diagnosticar, pues bueno, si existe la patología, creo que hay que diagnosticarla por un profesional de la salud mental y de ahí atenderla. Pero no quedarnos solo en ese diagnóstico, sino que, bueno, ir más allá del diagnóstico y ver a la persona. Pero eso no hace falta que haya una depresión para que, habiendo tristeza, habiendo malestar, habiendo angustia, pues se puede ya acompañar a estas personas. Sí, yo creo que la palabra óptima no es acompañamiento. Claro. Pero el límite, dijéramos, entre el acompañamiento y la intervención... claro, pero pues digamos, ¿no? Intervención temprana. Si yo puedo tratar contigo cuando existe un malestar recurrente, aunque no haya una patología, pues lo que te digo, al final podemos desarrollar herramientas, ¿no? para la vida. Bueno, yo sí que estoy de acuerdo contigo en que existe una patologización de la vida diaria, ¿no? De los problemas de la vida diaria. Evidentemente, la vida no es un camino de felicidad,
ni la felicidad tiene que ser el objetivo, sino que tiene que ser el medio, y en ese camino pues también el sufrimiento tiene que formar parte, ¿no? de la vida diaria de todos y de todas. Y esto es un mensaje que quizás se debería de incidir mucho más en la población infanto-juvenil cuando hablamos de este tipo de temas. Pero claro, para incidir en este mensaje a la población infanto-juvenil, los adultos nos lo tenemos que creer. Y yo creo que ahí está parte del problema, que no nos lo creemos y estamos un poquito en una cultura de Mr. Wonderful en la que podrás conseguir todo lo que te propongas y de hecho, pues si no te lo propones, si no lo consigues es porque no te lo has propuesto. Por lo tanto, es culpa tuya, ¿no? Total. Yo creo que eso es un melón interesante por abrir. Hay un ejemplo que es paradigmático, que es el del TDAH. Y aquí, pues igual hay algún tipo de debate, ¿vale? Pero bueno, yo lo que observo en mi trabajo en estos últimos años en aulas es que hay un sobrediagnóstico tremendo del trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. Y además, esto es un problema tremendo, no solo para aquellos chicos, chicas que puedan acabar medicados por un diagnóstico erróneo de déficit de atención, sino que lo que hace es que las personas que efectivamente tienen ese trastorno que es sumamente limitante, ven cómo sus recursos están limitados por el hecho de que 4, 5, 6 alumnos en cada aula están medicados porque tienen TDAH. ¿Vale? Esto es una observación personal que evidentemente podemos debatir, pero creo que es paradigmático, ¿no? Sí, los niños son movidos, las niñas son movidas, están en edad de serlo, lo sé que son más trastos que otros, pero ser movido, ser trasto, tener algún tic motor y levantarse más de la cuenta a la papelera de la clase no implica tener TDAH. TDAH es otra cosa, y cuando ves una persona con TDAH es cuando te das cuenta de que muchos por el camino que no lo son. Eso por un lado. Y luego, pues con respecto a los diagnósticos, a ver, los sistemas de evaluación, estamos hablando de la CIE, del DSM, al final no dejan de ser criterios creados de manera artificial para clasificar realidades, sufrimiento, al fin y al cabo, sintomatología, que hay que ordenarla de alguna manera. Y es muy útil. Por eso sí que es necesario diagnosticar cuando hay un diagnóstico, como decía María. Es útil para los profesionales y las profesionales para poder comunicarnos y muchas veces, que no siempre, resulta útil también para la persona que está sufriendo, poder poner nombre a lo que le está pasando. Pero no siempre es necesario. No siempre es necesario y, de hecho, los abordajes terapéuticos, además con las terapias de tercera generación y los modelos transdiagnósticos que han venido para quedarse, pues abordan muchas problemáticas centrándose en el sufrimiento de la persona más allá de unos criterios diagnósticos que puedan existir o no. Entonces, sí, claro que son necesarios. De la misma manera que si saliera el tema, que igual sí que sale, relativo a los psicofármacos, ya que no tenemos a ningún psiquiatra aquí y hay mucho debate en la población infanto-juvenil, pues sí, pues por desgracia, los psicofármacos no curan, pero sí que hay muchísimos casos en los cuales hay niños, niñas y también adultos que requieren de un abordaje farmacológico para luego poder beneficiarse de un abordaje psicológico. Uy, me he enrollado mucho, pero no creo que... Bueno, tú habla tranquilo, ¿no? Has hecho alguna reflexión, bueno, a mi juicio muy interesante, con respecto, por ejemplo, al TDAH, que igual Laura tiene aquí algo que aportar también, ¿no? Como parte del servicio de orientación psicológica de la universidad. Lo comparto Si te totalmente, apetece, ¿no? Laura. Que sí que vemos pues un sobrediagnóstico de TDAH y que muchas veces supone un peso para la persona, ¿no? Y en fin, cada persona, cada alumno que recibe ese diagnóstico lo procesa y lo integra a su manera, pero vemos que muchas veces lastra, ¿no? Porque ya es una etiqueta que te está diciendo tú no vas a poder llegar ahí o te va a costar más que los demás, y tenemos clarísimo que la percepción de autoeficacia influye mucho en la conducta. Entonces, yo creo que el TDAH ha estado de moda muchos años y se ha sobrediagnosticado. Eso, vamos, lo comparto totalmente contigo. Y que habrá casos que lo sean y otros que no. Y en cuanto a la depresión, pues es verdad que si hablamos mucho de ella y últimamente se habla más, pues también va a haber cierta tendencia al sobrediagnóstico,
y es probable que la haya. Es verdad, estoy de acuerdo en que las etiquetas a veces ayudan, porque la persona dice, vale, pues es que todo esto que me pasa es por algo, ¿no? No es que yo sea un flojo, no es que no sea capaz de estudiar, no es que sea un antipático, es que estoy teniendo una depresión, y eso les calma mucho, les hace entender también a las familias que no es que tu hijo esté haciendo el vago, es que está en un episodio depresivo, y ahí puede ayudar, pero también los adolescentes están formando su identidad, y como integren ese rasgo en su identidad, es difícil, ¿no? Es peligroso, porque sobre todo estos que están buscando un poquito su grupo de pertenencia, y de repente dicen, bueno, mi grupo de pertenencia es los depresivos, ¿no? O los sensibles, o los... Pues esto es peligroso, ¿no? Porque se pueden instalar en esa etiqueta. Entonces también ahí atento, ¿no? El ojo clínico, cómo utilizar la etiqueta. Yo hay muchas veces que un paciente entra por la puerta, se va de alta y no he hablado de diagnóstico en ninguna sesión. Y a veces te lo preguntan y sales como puedes, pero que no es necesario, bueno, en realidad, en una intervención. Me imagino esto ya es cosecha propia, ¿no? Que muchas veces la necesidad de ese diagnóstico vendrá determinada más igual por las familias, ¿no? Que por el propio paciente. Sí. Igual la angustia, dar, ¿no? Una explicación, incluso a veces por temas administrativos o burocráticos, bueno, ¿no? De todo lo que implica tener ese diagnóstico, pero sí, las familias necesitan una respuesta y a veces se las das a ellos, ¿no? Pero muy importante explicar la etiqueta, ¿no? Si vas a decir, oye, esto es una depresión, explicarla bien, porque luego cada uno entiende lo que sea sobre lo que es una depresión. Bueno, vamos a hablar ahora, aunque ya han salido unos cuantos a lo largo de nuestra conversación, a vuestro juicio, ¿no? Factores de riesgo, factores, bueno, pues que pueden atentar, ¿no? Contra la vulnerabilidad de la persona, que pueden predisponer, pues, al desarrollo de una patología mental. En este caso, bueno, vamos a centrarnos en la depresión, ¿no? El tema que nos ocupa. ¿Empiezas, Manuel? Venga. Bueno, a ver, la depresión además es un problema que suele aparecer de manera comorbida, suele aparecer de manera paralela con otros problemas de salud mental. Pues aparece de manera secundaria muchas veces en problemas de trastorno límite de la personalidad. Puede aparecer también, sobre todo en abuso de sustancias en la etapa de la adolescencia. Familias en las que existe patología mental en alguno de sus miembros, pertenecer al colectivo LGTBIQ+, también estamos notando que bueno, el tema de la formación de la propia identidad, ¿no? Que comentaba antes Laura, pues también va muy relacionado con esto, también está directamente relacionado con los problemas de salud mental. Hay una estadística también que es tremenda y que dice que vivir bajo los umbrales de la pobreza multiplica por 4 las posibilidades de sufrir un problema de salud mental en la infancia. Es un dato tremendo, habría que ver qué es antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, si es una cuestión de que aparece y no puede ser abordado de ninguna manera porque no hay recursos, o es una cuestión de que la propia pobreza, ¿no? Pues, pero es demoledora esa estadística. Y al final, sobre todo, la historia de aprendizaje de los chicos y de las chicas determina las posibilidades de sufrir un problema de salud mental. Hay un estudio de principios de siglo, pero que está perfectamente vigente, que dice que el 70,5%, para ser exactos, de las personas que tienen problemas de salud mental en la edad adulta, ese estudio se hizo en Estados Unidos, pero es extrapolable, ha sufrido lo que se denomina en la infancia alguna experiencia adversa de relevancia. Estamos hablando de bullying, acoso escolar, otros tipos de abuso dentro del propio hogar, haber sido testigo de malos tratos o haberlos sufrido, por supuesto, las separaciones traumáticas en las cuales mamá tira de un lado y papá tira del otro. Este tipo de experiencias adversas en la infancia pues también tienen una relación bastante directa, por lo que dicen las cifras, con el desarrollo de problemas de salud mental. Muy bien. ¿Alguna aportación más? Los ha dicho todos, los ha repasado todos. Bueno, yo he encontrado un dato que, bueno, que se puede añadir, ¿no? Que la soledad, las horas que pasa un adolescente solo en casa,
correlaciona directamente con su adicción, con el nivel de adicción y de mal uso de las redes sociales, ¿no? Que me pareció un dato que decimos, no, es que están enganchados a los móviles, es que solo miran las pantallas. Bueno, pero fijaros, ¿no?, que esto correlaciona con la soledad. O sea, cuando un adolescente desde que llega al instituto, del instituto hasta que sus padres llegan de trabajar a las 8 de la tarde, toda la tarde solo, pues pantallas, ¿no? Entonces también esto es un factor de riesgo, la soledad o la falta de, pues a veces por las circunstancias socioeconómicas de la familia, que tienen que trabajar o no pueden adaptar sus horarios, pues también esto hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos, que los ha repasado todos. María, ¿nos hemos dejado alguno? Bueno, yo aportaría también la sobreprotección. Muchas veces el estar muy encima, el hacerles todo, también desde un apego ansioso, estar cuida, que te va a pasar esto. Entonces, crean una sensación de inseguridad durante la infancia que más tarde pues eso, genera falta de confianza en sí mismos y en el mundo, que bueno, también puede derivar en un problema mental. ¿Y alguna estrategia para los padres para evitar ese proteccionismo? Bueno, pues lo que es interesante primero es repasar su propia historia de apego, ¿no? Cómo les educaron, y revisar si esas pautas son vigentes ahora. Porque siempre los padres lo intentamos hacer lo mejor que sabemos, pero vamos a buscar en nuestra propia historia lo que hicieron nuestros padres para validarlo, y es lo que nos sale. Entonces, primero es revisar eso, y luego, sobre todo, si sintonizamos no tanto con lo que necesitamos nosotros, sino con lo que necesitan verdaderamente, por ejemplo, ¿no? Si yo te estoy diciendo cuida al cruzar a la calle, todos los días cuando sales estoy pensando en mi miedo, no estoy pensando en que te estoy asustando cuando vayas caminando por la calle. Entonces es sintonizar con la necesidad real del menor, no tanto con nuestro propio miedo. Es complejo, ¿eh? Sí, es muy difícil. Porque entendemos muchas veces, el amor se está entendiendo por preocupación. Totalmente. Y el amor es confianza. Totalmente, María. Nos quedamos con esa reflexión, ¿eh? Muy buena, muy buena. Bueno, hasta ahora hablamos en negativo, ¿no? Hemos hablado de factor de riesgo, pero vamos a empezar a hablar también en positivo, ¿no? Factores protectores, ¿qué fortalezas identificamos en nuestros jóvenes, que al fin y al cabo las tenemos que tener como eje, ¿no?, de nuestra intervención, para poder, bueno, pues en busca de ese bienestar psicológico, para poder potenciarlas y desarrollarlas? ¿Qué podemos encontrar en ellos para tirar de ahí? Bueno, si queréis empiezo yo, seguro que alguno me dejo, ¿no? Pero a ver, el fundamental factor protector, que lo hemos hablado aquí muchas veces, es el entorno familiar, ¿no? Tener una familia con cierta estabilidad, disponible, ¿no? Unos padres, yo creo que la palabra clave es disponibles, que no acosen, que no agobien, que no sobreprotejan, pero que tampoco estén totalmente desconectados y a otras cosas, ¿no?, de la vida y a otras preocupaciones, ¿no?, sino que estén ahí. La palabra es disponible. Estoy aquí, ¿qué tal? Estar, pues eso, pasar tiempo con los hijos para entender cómo son, qué les está pasando en su vida, cómo están hoy, cómo no. No sé, como una distancia, dejar una distancia, ¿no? Como cuando estás en el parque y dejas a tu hijo jugar, pero lo estás observando, pero no estás encima diciendo cuida que te caes, ni estás pasando de él, ¿no? Sino pienso que eso es un factor fundamental. Y luego también el apoyo social. Yo esto lo encuentro mucho en la consulta, que una cosa que diferencia mucho una buena evolución de un adolescente de otro que no evoluciona tan bien es el tener un grupo de amigos, unas relaciones sanas a nivel social, de manera que aunque haya conflictiva familiar o que otras áreas de su vida no vayan bien, encuentra ahí un refugio. Entonces, fomentar las relaciones sociales sanas y sin pantallas, a poder ser también en algún momento. Pienso que es algo que debemos hacer también, ¿no? De fomentar esa sensación de comunidad y de apoyo. Yo creo que va en la línea, ¿no?, con lo que hablábamos antes, que contribuyen a que se sienta, bueno, pues a cultivar, ¿no?, ese sentido de pertenencia, a que se sienta parte de un algo, ¿no?, ya sea el núcleo familiar, ya sea un núcleo social, ¿eh? Manuel.
Bueno, cojo el hilo del tema de las pantallas porque efectivamente, sin pantallas, a ser posible, o bueno, sin pantallas evidentemente no, pero sin depender de las pantallas a ser posible. Pero lo cierto es que se hace la reflexión generalmente de que estamos ante la primera generación de chicos, chicas 100% digitales, y eso es lo que parece, o pudiera parecer, que les hace cualitativamente diferentes. Y sin embargo, a mí la sensación que me da es que lo que les hace cualitativamente diferentes es que son la primera generación que ha crecido con unos padres que ya están hiperconectados. Es decir, esa soledad muchas veces no deja de ser un reflejo de lo que hacen sus propios padres al llegar a casa o de lo que hacen sus propios adultos de referencia. La gente de que ahora mismo más o menos tiene pues mi edad, 15 años, la gente de los 30, de los 40, los que ahora estamos encargados de educar a niños y a niñas, bien sea desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista personal, tenemos que hacer una reflexión al respecto, porque realmente somos modelos de conducta para los chicos y las chicas que están creciendo, y lo que les estamos enseñando es que esa cosita cuadrada que se ilumina y cogemos con la mano es una herramienta absolutamente imprescindible, porque lo ven desde el día que nacieron. Entonces, bueno, eso con respecto a las pantallas yo creo que es muy importante. Y luego la reflexión que ha hecho Laura del cariño incondicional, ¿no? Me parece probablemente lo más importante. Y no son pocos los casos, porque claro, el tema del cariño incondicional es relativamente sencillo cuando vienen bien dadas o cuando son muy pequeñitos, que son adorables, ¿no? Pero cuando empiezan a crecer, empiezan a haber problemas, la adolescencia te empieza a poner a prueba, pues cuando tú preguntas a esos padres, a esas madres, oye, ¿tú estás seguro de que tu chico, de que tu chica es consciente de que tu cariño es incondicional, de que no está condicionado a los resultados académicos, no está condicionado a que no llegues tarde de salir de fiesta, no está condicionado a que no bebas alcohol, no fumes porros y es una pregunta que les deja impactados, les deja impactadas, y en muchas ocasiones les abruma porque se dan cuenta de que quizá no están dejando tan claro, no están dejando tan explícito que ese cariño es incondicional. Así que me parece tremendamente importante. Y luego, pues por supuesto, por ponerme un poquito más serio, los límites, las consecuencias de su conducta desde que son bien pequeñitos, y una vez que esas contingencias están establecidas, la coherencia a la hora de aplicarlas es imprescindible, pero desde que nacen hasta que tienen 20 largos o 30 largos. Son necesarios los límites. Son imprescindibles. Se va haciendo el camino mediante los límites, y luego hay que ser coherente, tener unos límites pocos, claros, y ser coherente con ellos. Gracias, Manuel. Perdón, Laura. Y ponerlos con cariño, los límites, porque a veces decimos a los padres, hay que poner límites, y se viven a veces como, pues mira, ahora te va a pasar esto, tal, no sé. No, los límites tienen que ser puestos con mucho cariño, con mucho afecto. Sí, eso iba a decir justo. Te iba a decir, los límites son un acto de amor, porque dan estructura, dan un cauce y dan seguridad. Entonces protegen. Pero claro, es dificilísimo porque lo pasas fatal para ponerlos, entonces a veces sí. Tienes que... Doy fe. Sí. Factores de protección. Por supuesto, el vínculo seguro, ¿no? Tanto de los padres, su capacidad para sintonizar con sus amistades, su sentido del humor, su apertura, su curiosidad que hablaba antes, esa capacidad de adaptación. Tienen en su propia esencia muchas cualidades para desarrollar, y luego también están en un mundo, por ver la parte positiva, muy informados, ¿no? Entonces, ojalá y se les filtre la información, pero se les filtre, entenderme, ¿no? Pues que la información que les llegue sea la adecuada hacia su salud. El tema es que hay demasiada información y no saben discriminar la que les viene bien. Factores protectores es que hagan deporte, que se alimenten bien, que cuidar el sueño. Muchas veces yo todavía alucino cómo les dejan el móvil o el ordenador dentro del cuarto y creen que no lo van a usar por la noche. Y digo, no sé por qué creen eso. Es una fantasía
y esa frase de ellos tienen que saber lo que ya son mayores para saber lo que tienen que hacer ya, me desmayo, digo, bueno, no pueden, es que realmente, ¿por qué son tan adictivas las redes sociales? Porque están creando un refuerzo, ¿no? Un dopaminérgico que hacen que lo busques todo el rato. Ahora no se saben aburrir, porque todo el rato buscan una manera de estar entretenidos y entonces por eso no se tolera el sufrimiento, no toleramos la incomodidad y eso nos hace más vulnerables. Pero por contra, si retiramos las pantallas, les toca hacer otras cosas y saben hacer otras cosas. O aburrirse un rato, ¿no? Que O tampoco aburrirse. está nada Sí. mal. También es hacer algo aburrirte, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, creo que han salido cosas muy interesantes, ¿no? Creo que hay que unirlo todo también a la capacidad de adaptación que igual ahora nos la hemos dejado, que sí que salía antes, ¿no? Que creo que es algo muy, muy positivo y bueno, que tenemos que reforzar en ellos. Como sociedad, como parte de la sociedad, como educadora en este caso, sí que me gustaría, bueno, pues que me dijeseis a vuestro juicio posibles estrategias, ¿no? Que podemos tener en el aula o en el aula o en cualquier otro contexto en el que implique pues, un contacto diario con los jóvenes, ¿no? ¿De qué herramientas disponemos pues, para hacer una promoción de hábitos saludables, tanto a nivel físico como a nivel mental? ¿Qué podemos hacer? Tan. Que se están haciendo tantas cosas y Sí, parece que no son tan útiles, ¿no? Bueno, yo creo que se solapa bastante con los factores protectores, ¿no? A mi modo de ver. Hay ciertas cosas, yo personalmente suelo hacer recomendaciones que pueden parecer muy absurdas dentro del hogar, pero que promueven luego una serie de hábitos que de cara al futuro pueden beneficiarles. Como por ejemplo, algo tan absurdo como las comidas en familia. Que al final no es más que crear un espacio de comunicación reservado para el diálogo libre, porque esto también me lo veo venir. Luego, ¿sabes? Los padres ahí con el chaval y dice, bueno, ¿qué? Cuéntame, no dices nada, estás con cara de seta. No, no es eso, no es eso. Y luego dicen que lo que dijo el psicólogo, no. No, es crear el espacio. Simplemente con crear el espacio de diálogo, que es comer en torno a una mesa, nada más castizo que eso, ¿no? Que suele ser la hora de la cena y que pueda ser un lugar para poder tranquilamente decir lo que se quiera decir y si se quiere decir se dice y si no se quiere decir no se dice. Pero es un hábito que en mi caso personal siempre he tenido instaurado desde pequeño, lo considero muy importante, pero no es para nada frecuente, pues porque es cierto que las familias llevan horarios complicados, el tema de la conciliación es compleja. Y luego, pues que están muy acostumbrados y es bastante frecuente que se les meta la cena en casa, en la habitación, perdón, y cenen delante de las pantallas. Son cosas a las que no deberíamos de ceder. También habría que hacer un ejercicio, y además me consta que esto sí que se está haciendo, para que el uso de las pantallas, respecto al uso de las pantallas, haya un acompañamiento a la hora de comenzar a usarlas. Pero un acompañamiento no solamente desde casa es imprescindible, lo doy por sentado, no vale con dar una tablet y decir, ala hijo, disfruta de la tablet, sino un acompañamiento en el sentido de yo te voy explicando, yo me voy interesando, yo quiero saber a qué videojuegos juegas, si acaso juego contigo a esos videojuegos, pero quiero saber qué es lo que estás haciendo. Y en los centros educativos también se está haciendo esa labor. Los centros educativos se han puesto las pilas, sobre todo con la pandemia, para integrar todo tipo de recursos virtuales en el aula para poder de verdad empezar a ser un poquito de modelos también de conducta en ese sentido. Son así un poco a bote pronto las que se me han ocurrido que no se han dicho antes. ¿Alguna cosita que queréis aportar? Yo Laura, como educadora, un poco, vamos, como profesora, como docente en la universidad, sí me parece importante que los profesores estemos atentos, que observemos, ¿no?, las dinámicas de las clases, que yo creo que, son alumnos con los que estás semanalmente y observas perfectamente las dinámicas que se van haciendo, cómo empiezan el curso, cómo lo terminan, cómo se sientan en las clases.
Y bueno, simplemente estar ahí, ¿no? Atentos a esas dinámicas que se van creando y poder también mostrarnos lo que decían los padres, ¿no? Disponibles, pues los profesores también disponibles, ¿no? Porque hay veces que los alumnos quizá no se atreven a comunicar un problema a los padres, pero sí que a ti, que te han visto en clase, que te han visto, pues eso, que estás disponible, pues te cogen un día por el pasillo. Sí, oye, Laura, que quiero hablar contigo, no sé, tienes un rato. Y oye, igual es la primera verbalización de algo que les está pasando por la cabeza, ¿no? Entonces, transmitir esto, ¿no? Que los docentes puedan estar disponibles, estar atentos, estar observando esas dinámicas, poder preguntar a un alumno que ves que está un poco justo, oye, ¿qué tal vas? ¿Cómo te va? Así una pregunta, no en plan, cuéntamelo todo, sino, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿No? Esa primera pregunta que puede abrir a una conversación, porque es que a veces somos figuras, o sea, yo, vamos, lo he visto, ha habido casos en los que un referente externo no familiar ha servido de gran apoyo para que alguien verbalice un problema y empiece a poner solución. Entonces, yo creo que ese puede ser un papel bueno por nuestra parte. Completamente de acuerdo, Laura. María. Sí, estoy de acuerdo. Mira, te doy la razón de la parte de la comunidad, ¿no? De que las propias personas que convivimos alrededor, cuando pasa algo, el poder ofrecer una mano. Y bueno, aprovecho, ya que me han mandado aquí a nombrar un poco las iniciativas del Colegio de Psicología, ¿no? Que, pues bueno, que va generando campañas. Os hablaba antes del decálogo de parentalidad. Pues han hecho campañas sobre el acoso, sobre el abuso sexual infantil, sobre el trauma infantil, un poco para sensibilizar a la sociedad en general del problema. De hecho, ahora también queremos, todavía no está, bueno, es una primicia, va a ser grabado, no lo puedo decir. Bueno, pero estamos un poco también buscando la actualización de los profesionales de psicología en la repercusión que están teniendo realmente el uso de las pantallas en los cerebros adolescentes, y de cara a que luego en la consulta tengamos como más material para ver las indicaciones que damos, y bueno, pues para ayudar a las familias a hacer lo que dices tú, ¿no? Ese acompañamiento racional del uso de este nuevo medio que espero yo que en unos años lo sepamos utilizar con salud. Muy bien, María. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, porque voy aquí sin referencia alguna, pero voy a lanzarles antes una última pregunta, si te parece, y luego ya dejaré para que puedan hacer, pues plantear todas aquellas cuestiones que consideren de interés. La parte que nos queda por tocar, quizás, ¿no? Pues alternativas terapéuticas al tratamiento de la depresión en esta etapa de la vida. Habladme sobre ellas. Tratamiento de elección, quien queráis. Manuel, por ejemplo. Bueno, el tratamiento de elección en depresión, la evidencia científica nos dice que es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual mezcla a grandes rasgos lo que viene siendo la reestructuración cognitiva, que básicamente se trata de trabajar aquellos pensamientos, aquellos sesgos que nos pueden estar llevando a una rumia excesiva, ¿no? Y la activación conductual, que de hecho es el grueso de la intervención y el objetivo final. Al final es poner a la persona que está padeciendo la depresión en contacto de nuevo con aquellos reforzadores o aquellos estímulos que antes eran reforzantes y ahora pues han dejado de serlo, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente esta segunda parte ha de hacerse de manera graduada, de manera paulatina y sin dejar de lado la parte de la reestructuración cognitiva en caso de que fuera necesaria. Para trabajar esta parte más verbal, esta parte de los pensamientos rumiativos y demás, la terapia de aceptación y compromiso ha mostrado bastantes buenos resultados, sobre todo en los últimos años en niños y adolescentes, puesto que se han adaptado los materiales bastante y permite casi mediante una especie como de juego, ¿no? Terapéutico, una especie de role-playing, tomar una relación, una distancia con los propios pensamientos del niño, de la niña, de tal manera que no se fusione con ellos, ¿no? Así a bote pronto es un poco lo más relevante. La terapia, la DBT, la dialéctico-conductual, también para chicos, chicas,
con depresión, pero también con esas emociones arrolladoras en su día a día, que muchas veces les llevan a autolesionarse, pues también es un abordaje. Pero al final el punto de partida es la terapia cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual. Perfecto. ¿Alguna aportación, Laura, María, sobre el tema tratado? Solo recordar, aunque me imagino que todos lo tenemos en cuenta, ¿no? Que las personas depresivas no van a mejorar porque les digamos que miren el lado bueno de la vida o que son muy afortunados o que les va muy bien, que esto es algo muy generalizado, ¿no? Que todos los que vienen a consulta han recibido el consejo de mira qué bien te va, que lo tienes todo. Entonces, a ver, importante, ¿no? Que sepamos que una depresión es un trastorno, ¿no? Y que no cambia con la voluntad de ver lo positivo de la vida, ¿no? Y luego dar tiempo a los tratamientos, lo que ha dicho. A veces no tenemos paciencia los propios adultos de dejar que se produzcan los cambios. Esos 8 psicólogos y estamos de la ya, vida de oye, una que persona. ya hemos venido 4 veces y esto sigue igual. Bueno, y 4 y las que quedan, porque el cerebro lleva sus tiempos, ¿no? Entonces, dar tiempo a cualquier terapia. Y me permito añadir que muchas veces, y esto es habitual en la población infanto-juvenil, esos padres que no ven un progreso chocan en su punto de vista con los propios menores que sí que refieren ver progresos. Cuando partimos de aquí y nuestro objetivo es llegar hasta aquí, pues es que necesariamente vamos a pasar por aquí y por aquí y por aquí, por aquí. Las expectativas demasiado altas, ¿no? Claro, y en el caso de la depresión, estos puntos intermedios generalmente conllevan un gran esfuerzo, una gran culpabilidad, muchas dudas para el niño, para la niña o el adolescente. Entonces, también es necesario reforzar esos procesos. Si tú como padre, como madre o como profesional, ojo, consideras que tu expectativa es que pase de aquí a aquí en 5 semanas, el problema no lo tiene el chico o la chica, el problema lo tienes tú. Y hay que respetar los tiempos y la idea es ir para arriba. Y si vamos para arriba y el chico o la chica refiere que va mejorando, pues eso hay que reforzárselo. Añadiría la intervención con los padres. Porque muchas veces no están preparados, entonces parte de la intervención tiene que ir. Son los coterapeutas, ¿no? Son los que luego conviven con el chaval o la chavala. Y luego, en circunstancias en las que ha habido trauma, pues también hay psicoterapias como el MDR o la psicoterapia sensoriomotriz que pueden ayudar. Muy bien, María. Pues gracias a los 3 por la aportación. Si queréis, empezamos ahora con una ronda de preguntas. Me imagino que este tema habrá suscitado pues, interés, ¿no? O alguna duda entre el público. Un segundito, te paso. Bueno, hola, yo soy Iraya, soy estudiante de enfermería de la Universidad San Jorge. Me ha surgido, además soy trabajadora social y trabajo con discapacidad con menores. Bueno, cuando habéis hablado del tema del etiquetado, ¿no? De diagnosticarnos sin ningún tipo de temor, ¿no? En un adolescente, en un joven que tiene depresión, ¿vosotros habéis percibido luego en un círculo de jóvenes o adolescentes que entre ellos verbalicen, ¿no? Pues tengo depresión, tengo ansiedad, o todavía eso sigue dando un poco de mieditis, un poco de vergüenza, ¿no? ¿Y vosotros animáis a que se verbalice eso? Es que me explico fatal, pero más o menos. Te hemos entendido, Iraya, sin problema. Lo mismo, ¿no? Que, pues como Laura antes ha dicho, ¿no? Que en clase escucha, pues que voy al psicólogo, vamos al psicólogo. Y a raíz de ahí también vosotros habéis percibido que os diga, pues mira, tengo depresión o tengo ansiedad, o que ellos lo verbalicen normal, por así decirlo. A ver, yo en esto, al final el diagnóstico de ansiedad y depresión es algo íntimo, como cualquier otro diagnóstico médico, ¿no? Que pertenece a la intimidad. Entonces también hay que enseñar a los adolescentes a compartir la información íntima con las personas pertinentes, ¿no? Que esto está muy relacionado también con las redes sociales, ¿no? Con la exposición que se hace de la vida íntima en las redes sociales. Entonces, no es que haya una prescripción de cuéntalo, que todo el mundo lo sepa, ni cállatelo, que no lo sepa nadie, sino, a ver, elige las personas, ¿no? con las que quieres compartir una información íntima y delicada tuya, como cualquier otra información. Eso es lo que te puedo decir. Que se verbalice. Pues a veces un poco va con la personalidad de cada uno, ¿no? Hay personas pues, que fácilmente hablan de sus cosas y su vida íntima y otras más cerradas, ¿no?
No es que yo no noto que esto se pueda generalizar. Sí, es verdad, se ha perdido el estigma y no es algo tan oculto, ¿no? Lo de no quiero que me vean ir al psicólogo. Pero así al hablar de diagnósticos, pues yo creo que es una información íntima y hay que enseñarles a guardar la intimidad o a exponerla a las personas adecuadas. Porque, a ver, también decir, oye, que tengo depresión y gritarlo al aire, también puede ser mal utilizada esa información, ¿no? Como cualquier otra, vamos. De todas maneras, con lo que decías antes, yo creo que muchas veces diagnosticamos, pero la manera de transmitírselo no es tienes una depresión, sino, bueno, explicamos, bueno, qué está sintiendo, qué está pasando en su cerebro y de alguna manera también para que no se queden con la etiqueta, ¿no? Sino que vean el problema en conjunto. Y los síntomas depresivos como síntomas que señalan un problema más global. Entonces, yo creo que, o sea, lo que dices tú, dependiendo de la personalidad, sí que, pues bueno, van a comunicar más, pero en general yo creo que como mucho dicen que vienen a consulta o las cosas que tratan, pero no tanto su diagnóstico, por lo menos es mi experiencia. Sí, yo coincido con las compañeras. Hay que tener en cuenta también una cosa que comentaba antes Laura, y es que hay que también saber para qué utilizamos en consulta el diagnóstico. Creo que eso ha quedado, yo creo que bastante claro. Muchas veces no aporta nada, y mucho menos en la población infantojuvenil, pero es que en adultos a veces tampoco. Muchas veces no aporta nada. Pero aquí hay otro factor importante, y es Internet y las redes sociales. Nosotras en consulta sabemos que muchas veces estos chicos y chicas, antes de venir a verbalizar lo que les está ocurriendo, han buscado muchísimo en Internet. Y muy probablemente las etiquetas no es que se las hayan puesto ellos, se las ha puesto la información que han encontrado en Internet, en redes sociales, en TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros también tenemos que hacer esa labor psicoeducativa de explicar qué es y qué no es, y qué es lo que está pasando, y de separar un poco el grano de la paja, un poco por esa patologización de la vida diaria que comentábamos antes, sin necesidad de entrar en un diagnóstico. Y si hay que entrar en un diagnóstico porque creemos que además es relevante y es necesario para la persona, se entra. Pero contamos ahí con ese factor, con ese doble juego que muchas veces tenemos que tener en cuenta. Muy bien, gracias Iraya. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, antes de pasártela, porque es que va un poco al hilo de lo que acabas de comentar, Manuel. ¿Qué creéis vosotros que estáis en el día a día con este tipo de problemas? Respecto a que en las redes sociales, y ligándolo un poco a lo que has dicho antes de los referentes y de que copiamos y que nos fijamos en los adultos que están con las pantallas, ¿ayuda o todo lo contrario el hecho de que haya muchos famosos hablando de los problemas de salud mental tan abiertamente como antes no se hacía? Es decir, ahora casi todo el mundo está diciendo, casi todos los famosos y casi todos los referentes que tiene la gente joven tienen un problema de salud mental. Puede ser una depresión, puede ser un TOC, pueden ser muchas cosas. Pero de repente todos han salido diciendo que tienen un problema de salud mental. ¿Esto ayuda o todo lo contrario, lo que estabas diciendo ahora? O pone demasiado ruido y de repente alguien joven que no sabe qué le pasa ve a alguien y dice, pues es esto lo que me pasa. No sé, esto es lo que os lanzo así rápido antes de pasar el micrófono. Uy, qué marrón. Bueno, a ver, todo lo que sea poner en la agenda mediática o incluso política los problemas de salud mental de la población, considero que es una grandísima noticia. El principal problema es que necesariamente todo lo que tiene que ver con redes sociales y con Internet va envuelto de muchísimo ruido. Creo que también es labor de los profesionales, de las profesionales de la salud mental, cuando divulgar de manera que se clarifique y que se pueda separar un poquito el grano de la paja, ¿vale? Pero en definitiva, yo creo que se genere ese ruido, en cierta medida, nos beneficia y, de hecho, responde a una moda. Esperemos que no se quede en moda y de verdad la salud mental se quede en la agenda de...
ahora que estamos de elecciones, ¿no? Que se quede en la agenda sobre todo política y en la población. Eso estamos intentando desde el colegio, que escuchen y vean que hace falta. Es verdad que beneficia en eso, pero es verdad que tiene riesgos. Que me recuerdo ahora una paciente fan de Demi Lovato, que se identificó con ella y entonces se sentía igual que ella, y eso pues le llevó a conductas autolesivas y después autolíticas, ¿no? Entonces todo tiene su cara y su cruz. Entonces hay que tener mucho cuidado y, como dices, hay que clarificar. O sea, nuestra misión es separar ese grano de la paja y que tengan mucho cuidado. Sí, no, pues estoy de acuerdo, ¿no? Que es verdad que también pienso que esto tiene que ver con el tema de la intimidad, ¿no? Que está bien que se hable de ciertas cosas, ¿no? Pero hay ciertas exposiciones que yo creo que son demasiado exposiciones, y que luego a veces también identificarse con algunos de esos referentes es difícil, ¿no? Porque a veces te sale una persona diciendo, no, pues yo pasé por una depresión, pero de repente ves a alguien que lo ves exitoso, bien arreglado, que no quiere decir que no haya podido pasar por una depresión, pero que a veces veo que les cuesta identificarse con eso, ¿no? Dicen, su depresión no es como la mía, o sea, yo me veo fatal, su depresión no es como la mía. Pienso que en general, pienso como ellos, ¿no? Que tiene un efecto positivo en general, pero con sus riesgos. Habrá que ver cómo evoluciona eso, ¿no? Porque también es una moda, habrá que ver. Buenas, yo lo primero daros las gracias porque, bueno, pues reunirnos para pensar acerca de psicología, ¿no? Y de salud mental, que al fin y al cabo se estaba hablando de estrategias de intervención colectiva o comunitaria, y yo creo que el hablar acerca de salud mental ya es una propia pues tarea de prevención, ¿no? Y de reflexión en torno a qué quieres. Entonces, gracias. Y a su vez también, conforme os iba escuchando, que me han gustado todas las ponencias, intervenciones, el cómo lo habéis llevado, estaba pensando, digo, ojo, es que están hablando de salud mental en población joven, pero al fin y al cabo no deja de ser un reflejo, ¿no? De lo que nosotros somos, más adultos, de lo que nuestra salud mental es, pero con otras estrategias, ¿no? Porque a mi juicio se estaba girando mucho en torno a la idea de soledad y angustia, ¿no? La gestión de la angustia y la gestión de la soledad. Entonces, claro, pues con población joven ahora mismo las redes sociales parece que están ganando pues la batalla, ¿no? Como una estrategia más de afrontamiento, que igual pues para la generación esta de los 15 años, 30, 40, pues las redes sociales están ahí, pero no las usamos de esta forma tan acusada, ¿no? Entonces, un poco la idea de pensar que si nosotros estamos trabajando con la salud mental que nos está llegando y la estamos acompañando, con el concepto este de acompañar, que también me ha gustado mucho, de qué forma se les podría retribuir a ellos un reflejo sano, ¿no? Porque antes estabais hablando vosotros de que seremos modelos o estamos siendo modelos desde el ámbito personal o desde el ámbito profesional, educativo, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros también tenemos a veces nuestras propias dificultades, nuestras generaciones, la de los 30-40, que sí hay aceptación de la psicología, pero a lo mejor vas al psicólogo y no se lo dices a todo el mundo. O a lo mejor tienes un problema de salud mental y lo compartes con unos y con otros no. Vas al fisio y se lo dices a... ¿no? Entonces, simplemente ya pues un poco por lanzar la pregunta, no sé si hay alguna más, de qué forma nosotros como sujetos generacionales, por así decirlo, podemos contribuir a, no sé, un cambio, me estoy explicando, ¿no? Y gracias, de verdad que me ha gustado mucho. Sé que se suele decir esto, pero es verdad. Bueno, ¿quién se anima a contestar? Es que la pregunta Bueno, también tiene... A ver, yo creo que he entendido tiene lo que miga. querías decir, ¿no? De cómo pues, nuestras propias pues, limitaciones pueden hacer que influyamos negativamente. Y yo creo que ahí lo que ha dicho antes también María, ¿no? De revisarnos nosotros mismos y ser capaz de establecer esa autocrítica de cómo nosotros usamos las redes o conceptualizamos la salud mental, nuestros propios prejuicios, que todos los tenemos, nuestras propias limitaciones, no creer mi generación es mejor porque en mi generación hacíamos esto y esta generación no. Yo creo que la revisión y la autocrítica y sobre todo transmitir esa actitud
a los jóvenes de que estoy dispuesta a revisarme y estoy dispuesta a cambiar cosas, a reconocer que no llego a todo, que tengo mis limitaciones, con transmitir esa actitud, porque no hace falta que seamos perfectos, ¿no? Hace falta que seamos capaces de revisarnos, y con esa actitud de apertura, cuando nos posicionamos con un adolescente en plan yo lo sé todo, mi generación es mejor, es que vosotros sois así, sois asá, es que eso no lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que esa humildad de revisarnos, ¿no? Que creo que tu pregunta iba por ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ese revisarnos y ese... Fíjate, cuando vemos a los chavales, a los niños, nos escuece el uso que hacen de los móviles, pero si nos revisamos cuando lo usamos nosotros, pues también nos podría escocer, ¿no? Porque realmente lo sobreutilizamos. Entonces, crear ese modelo de salud y también estamos en una comida familiar y tenemos los móviles en la mesa, o estamos ya digo comida familiar, también en un restaurante y estamos todo el mundo. Entonces, el ir promoviendo como un juego, como, no sé, como algo diferente, el usar menos este tipo de cosas. Y luego, dentro, se me ha olvidado antes que hablabas de estrategias, por ejemplo, la comida familiar, y yo hablo también del divertirse juntos. Entonces, todas las actividades que podamos hacer saludables con nuestros hijos, con las futuras generaciones, estamos creando un modelo de pasárselo bien de otra manera. Nosotros todavía nos acordábamos cómo nos lo pasábamos bien sin móviles, tenemos todavía ese backup, ¿no? Sí, de disfrute. Suerte. Entonces tenemos que traerlo y promocionarlo. Bueno, es tremendamente complicado hacer o pretender, ¿no? desde la reflexión personal cambiar estas problemáticas generacionales, ¿no? Yo coincido con las compañeras en que la revisión personal y también el tratar de influir a nivel personal en el enano radio de acción que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos sería más que suficiente. Si conseguimos ser modelo para los menores y las menores que nos rodean, sean 2, sean 5, sean 6, en nuestro día a día, creo que ya estamos haciendo muchísimo. De hecho, si todo el mundo hiciera lo mismo, probablemente sería la manera de revertir las cosas. Erigirnos en salvadores de la generación que viene por detrás es sumamente complejo. Yo creo que son gestos del día a día y a nivel personal los que pueden ir cambiando las cosas. Sí, yo lo primero que quiero es felicitaros a la Universidad San Jorge, al Grupo San Valero, por haber organizado esta magnífica mesa redonda, y a todas las personas que habéis intervenido, tan bien conducidas por ti, por Laura, que ha sacado lo mejor de todos ellos. Quería hacer una aportación y 2 preguntas. La aportación es que otro de los factores que influyen en nuestra salud mental es biológico. A veces tenemos condicionantes genéticos que tienen una predisposición a tener un tipo de vulnerabilidad, y destaco una investigación que se hizo en la Universidad de Barcelona, bien cerquita de aquí, de cómo la influencia de los abusos a menores condicionaba cambios morfológicos en nuestra genética, lo que llamamos epigenética, deteriorando determinados genes que condicionan la aparición de enfermedades mentales. Y por otra parte, me gustaría haceros 2 preguntas. Una, que nos plantean muchas veces los educadores en colegios, si es necesario que existan profesionales de la psicología en el ámbito educativo, en el propio contexto, dadas las circunstancias que se están dando. Y otra más crítica, que es que me valoréis cómo consideréis que está la sanidad pública para atender la salud mental infanto-juvenil. Bueno, os doy paso. Yo respondería a las 2 tranquilamente, pero yo estoy aquí como moderadora, entonces animaros. Por ser breve, a la primera pregunta, sí, hacen falta psicólogos en el entorno escolar, y a la segunda pregunta,
ni te cuento, ¿no? Yo la semana pasada, que fue aquí el congreso del SEPIMNA y me reuní con un compañero que trabaja en el País Vasco en la sanidad pública, me hablaba del desbordamiento que tienen, que están apagando fuegos, o sea, están dedicándose únicamente a los casos más graves, pues eso, en el momento que están descompensándose ya en una situación límite y que no están pudiendo atender a los casos recientes, y él me comentaba que estaba incluso pensando en dejar la sanidad pública española e ir a trabajar a Francia, porque él vive justo pues como en la frontera, porque se veía quemado y tiene 30 y tantos años, ¿no? Y, o sea, que sí, que la situación es que los propios profesionales están desbordados y que luego las personas sin recursos para acceder a una terapia privada pues no están pudiendo ser atendidas por la sanidad pública, y me parece grave, y ya que estamos pues eso en época de elecciones, además a nivel de provincial, ¿no? Que es quien está, o a nivel de Aragón, que son quienes gestionan los recursos, pues vamos, me parece un tema que hay que poner encima de la mesa. Sí, y además no solamente se trata de que haya pocos recursos, que los hay, sino que encima el hecho de que haya pocos recursos hace que los recursos empleados no están bien empleados. Evidentemente una persona que tiene una depresión, ya no voy a hablar de mundo infanto-juvenil, estamos hablando de cualquier persona, necesita una intervención mucho más intensiva que una visita a un profesional de la psicología pues cada 2 meses, 3 meses. Evidentemente ese no es el abordaje y estamos haciendo absolutamente nada, con lo cual lo que conseguimos es no abordar la problemática y encima quemar a los profesionales que son plenamente conscientes de que lo que están haciendo no sirve para nada. Y con respecto a la figura del profesional de la psicología en los centros educativos, bueno, ya sabéis mi opinión al respecto. Sin duda sí. De hecho, a día de hoy la figura del orientador, de la orientadora educativa necesita apoyo por todas partes, porque la ratio de alumnos por cada orientador, por cada orientadora es absolutamente desproporcionada. Y esto hace que sea totalmente inviable un abordaje íntegro, ¿no? De lo que es todas las necesidades, no solamente de los ACNEAES, de los alumnos, alumnas que tienen necesidades especiales, sino de los problemas de la vida diaria que un chico o una chica se puede encontrar en el instituto y que, como decía antes Laura, debería de ser el primer lugar en el que se pudieran abordar esas problemáticas. Eso es. Pues fíjate, si estoy de acuerdo, que he formado parte del grupo que nos hemos reunido con los distintos partidos políticos antes de las elecciones como para proponerles que en su programa vayan estos 2 temas, ¿no? Y alguno más. Realmente es muy serio lo que está pasando y tienen que tomar conciencia y no dejarlo bueno, pues eso, a un trato ineficaz y que no sirve de nada. A veces van poniendo parches, pero al final denostando a la psicología, porque total no sirve para nada. Claro, si no puedo trabajar, claro, ¿cómo va a servir, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos reunido, estaban bastante abiertos, pues pido a todos, digo, al que salga, que por lo menos que todos tengan la idea, ¿no? Entonces, no sé lo que pasará, pero nosotros vamos a seguir luchando para que haya una ayuda eficaz y necesaria. Muy bien, pues para finalizar, porque creo que no hay más preguntas, alguna que se nos quede por ahí en el tintero, sí que me gustaría que cada uno de vosotros terminaseis con un mensaje dirigido al público, con un halo positivo, sin ser Mr. Wonderful, sobre la depresión en esta etapa de la vida, ¿no? Alguna conclusión con la que nos quedemos que tenga pues un trasfondo positivo, ¿no? Laura, si quieres empezar tú. Me quedo un poco con el último adjetivo que he utilizado al principio, ¿no? La idea de que son recuperables o que la salud mental de nuestros jóvenes es recuperable y que son cerebros en formación y que tienen pues mucha capacidad de reponerse ante las dificultades y que con un poco de apoyo yo creo que la mayoría de ellos sale adelante, ¿no? Y además en ese proceso ganan recursos de afrontamiento, ganan conciencia de sus propias emociones, habilidades de gestión emocional. Entonces, bueno, pues
tengo esa visión positiva que es real, ¿no? de que esta generación y las siguientes, ¿no? Pues también van a poder salir adelante, ¿no? Esta idea un poco de que al final salimos adelante y así lo haremos, eso espero. Así lo haremos. Manuel. Estabas pensando, ¿eh? Sí. Tenía esperanza de ser el último. Bueno, vuelvo un poco también al origen, ¿no? Aprovechemos el tirón accidental que nos ha dado la pandemia, porque nos ha dado un tirón, nos ha puesto en agenda, ha puesto la salud mental en el mapa, los medios de comunicación están tremendamente interesados en hablar de ello y además también en hablar bien, también se intentan asesorar. Entonces yo creo que aquí los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos y demás personas que trabajamos para salud mental tenemos una tarea tremendamente importante a la hora de poner los puntos sobre las IES, separar lo que son unas cosas de lo que son otras y ayudar realmente a padres, madres, educadores a que la salud mental infanto-juvenil mejore. María. Yo no tengo nada que decir, porque lo han dicho perfecto. Yo un poco recordar que estar mal es normal, que todos en nuestra vida vamos a pasar por etapas más tristes y que son oportunidades de crecimiento, que no toda la tristeza es depresión, pero la tristeza que no es atendida acaba en depresión, entonces tenemos que dar espacio para hablar, hay que sintonizar con lo que le pasa a nuestros jóvenes y acompañarles. Muy bien, María. Bueno, solo me cabe, ¿no?, agradecer vuestras intervenciones, vuestra compañía durante este ratito. La verdad es que lo habéis hecho muy fácil, para mí ha sido todo un placer y espero que ustedes lo hayan podido disfrutar tanto como yo. Muchísimas gracias.